Continuando con nuestro programa, llegamos a lo que es ética y moral. Ética proviene del griego ethos, que significa carácter y forma de ser. También es una disciplina de la filosofía que estudia el bien y mal del comportamiento humano en cuanto a carácter y forma de ser. Dentro de la característica de la ética podríamos decir que es teórica o general, conocimientos puramente racionales sobre el criterio o norma de la moral. Segundo, práctica o especial, por estudiar los medios particulares, las virtudes, los deberes, etc. Tercero, orienta el comportamiento moral, señala las normas adecuadas de la convivencia. Cuarto, está presente en todo acto humano. Es un elemento universal y básico de cohesión social. Decir que la ética no juzga, solamente estudia lo que está bien o lo que está mal. Contrario a la moral, que sí juzga. Moral proviene del latín mos moris, que significa costumbre, comportamiento. Podríamos definirla como un conjunto de normas, valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer comportamientos y costumbres. Lo característico de la moral es que es normativa porque establece las normas que determinan lo que está bien y lo que está mal. La moral formula los principios generales porque juzga y clasifica los hechos particulares que son propios de su campo. Y por último, el fundamento de la moral es la razón. Entonces diferenciamos, la moral estudia valores, normas y creencias, mientras que la ética solo se detiene al carácter y forma de ser. Continuando con nuestro programa, llegamos a lo que es la filosofía moral. Se dio debido a una crisis que surgió en el mundo griego, donde ya no es la sabiduría ni la polis, o sea, la ciudad, sino el bienestar individual de la persona. Esta filosofía podríamos resumirla en tres grandes ideas. Primero, que la filosofía moral renuncia al dominio y conocimiento de la naturaleza o mundo exterior. Segundo, que tiene por objeto el control y dominio de nuestros actos, juicios, inclinaciones, deseos, aversiones, etc. Y por último, es una filosofía moral que busca salvar no a la polis, sino al individuo. Dentro de esta filosofía moral se dieron también las llamadas filosofía moral epicúrea, filosofía moral estoica, filosofía moral cínica, filosofía moral de los escépticos y filosofía moral de los neoplatónicos. Solamente me voy a detener en ideas principales. Para la filosofía moral epicúrea nos dicen que el mejor modo de vivir es buscar siempre aquello que nos produzcan mayor placer. Ese placer no se refiere a los placeres de la carne, sino a la ausencia de males morales y físicos. Se puede concluir en dos ideas fundamentales: que la felicidad se conquista mediante el equilibrio del espíritu, a lo que ellos llamaron ataraxia, y la tranquilidad del cuerpo, a lo que llamaron aponía. Por otra parte, existe también lo que fue la filosofía moral estoica, fundada por Zenón de Sitio, y dice que la virtud es vivir según los dictados de la razón, que un hombre que busca la felicidad debe abstenerse del placer porque éste trae consigo el desorden. Continuando con lo que es la filosofía moral cínica, se les llama así por su modo humilde de vivir. Ellos decían que la mejor manera de vivir es bastarse a sí mismo y conformarse con lo que se tiene. Esto es una filosofía conformista y sin meta. Filosofía moral de los escépticos, fundada por Diógenes Laercio, sostiene que no hay términos medios, una cosa es justa o injusta. En cuanto al conocimiento, esta filosofía nos dicen que dos formas o que se debe dudar de todo,
Primero, que todas las opiniones son poco fundadas y segundo, ningún conocimiento es absoluto. Se puede caer en lo que llamamos relativismo, donde cada persona tiene su verdad. Para los neoplatónicos, la felicidad está en la contemplación. Bien, llegamos entonces a lo que es filosofía cristiana y medieval. Anteriormente habíamos dicho que en la edad antigua o medieval, las dos fuentes del saber era la conciliación entre fe y razón. Encontraremos dos figuras sobre este pensamiento filosófico en las personas de San Agustín y Santo Tomás de Aquino. ¿Qué podemos decir sobre el pensamiento de San Agustín? Primero, que San Agustín cristianizó el pensamiento platónico. Es por ello que cuando estudiamos a San Agustín vemos rasgos de ese pensamiento platónico. Para San Agustín, el conocimiento se da mediante iluminación, y esa iluminación es Dios quien ilumina el alma del hombre para conocer. Entonces, San Agustín define el conocimiento o la realidad del mundo diciendo que no se encuentra fuera de éste, sino en el interior del alma. En el proceso de conocimiento de San Agustín se puede dividir en tres partes fundamentales. Primero, la exterioridad del mundo de la realidad, la interioridad del alma y Dios como principio de toda verdad. San Agustín nos dice que el conocimiento es inmutable y que sobre la existencia de Dios, Dios es el principio de toda verdad, que mediante la iluminación es quien pone las ideas en el corazón o el alma del hombre. En cuanto a lo que es el bien y el mal, visto desde San Agustín, nos dice que el bien tiene su origen en Dios, no así el mal, que tiene su origen en la voluntad humana. La relación entre fe y razón para San Agustín nos dice que la fe antecede a la razón, es por eso que el hombre conoce mediante la gracia de Dios. Para San Agustín, la filosofía es sierva de la teología. Por otra parte, debemos hablar del pensamiento tomista de Santo Tomás de Aquino, que también cristianizó el pensamiento aristotélico. Empezaré diciendo que la relación entre fe y razón es distinta a la de San Agustín. Santo Tomás nos dice que fe y razón no entran en conflicto, son compatibles y se apoyan mutuamente. Los problemas de la fe o los problemas teológicos son resueltos a través de la fe y los problemas de la inteligencia a través de la razón. Por otra parte, para Santo Tomás, Dios puede ser demostrado mediante la razón y para eso nos propone o nos facilita a lo que él llamó 5 vías. La primera vía es la del movimiento, la segunda vía las causas eficientes, la tercera vía contingencia y del ser necesario, la cuarta vía perfección de los seres y la teleológica. Ya en su guía de estudio la van a tener más detallado. En cuanto a la teoría moral de Santo Tomás, nos dice que el alma se compone de entendimiento y voluntad. Por el primero, o sea, por el entendimiento, se conoce lo verdadero de las cosas y por el segundo, que es la voluntad, se desea el bien. La virtud en Santo Tomás tiene lo que es una connotación social. El bien y el mal, visto desde Santo Tomás, nos dice que cuando nos acercamos a los hábitos del bien, somos virtuosos, cuando de ello nos alejamos, somos viciosos. Por lo menos en esta parte podríamos resumir lo que hemos visto en clase, que es lo que nos interesa. Continuamos. Llegamos a la edad moderna y nos encontramos con René Descartes y el racionalismo.
Para Descartes, el racionalismo va a poner énfasis en los procedimientos racionales y matemáticos que prevalecieron en el Renacimiento. Hay que decir que Descartes es considerado como el padre de la filosofía moderna. Su principal obra es titulada El discurso del método y propone, entre las reglas del método cartesiano están las siguientes. 1. No admitir nada como seguro, a no ser lo que representa clara y distintamente al espíritu. 2. Dividir las dificultades en cuantas partes sean posible. 3. Conducir ordenadamente los pensamientos de lo más simple a lo más complicado. En esas ideas se resumen las reglas del método cartesiano. Para Descartes, las matemáticas representan un modelo de conocimiento por su grado de exactitud y evidencia. Hay que decir que Descartes también habla de intuición, a lo que él llama, contrario a Kant, es evidencia, y también habla de ideas innatas, al igual que Platón y también San Agustín. El método de Descartes es titulado La duda metódica, que consiste, como su nombre lo dice, en poner en una duda radical todos los conocimientos, todas las creencias, con el único afán de llegar a la verdad. Descartes nos dice que de lo único que uno no puede dudar es de que se está dudando. Usa una frase también que dice: pienso, luego existo. Contrario al racionalismo en Francia, surge la corriente en Inglaterra llamada empirismo. Esta parte ya la estudiamos cuando hablamos de la relación que existe entre las diferentes ciencias y la filosofía. El empirismo inglés surge a raíz de Thomas Hobbes y John Locke. ¿Qué podemos decir acerca de Hobbes? Lo vamos a resumir en 3 ideas fundamentales. Hobbes dice, primero, cree que el hombre no es naturalmente social, sino que se somete al Estado a cambio de protección. 2. Piensa que sin alguien que lo gobierne, el hombre es brutal y su vida peligraría. 3. Siempre que el hombre obedezca al pacto, estará a salvo. Thomas Hobbes es materialista, mientras que John Locke es empirista. John Locke también tiene ideas contrarias a Hobbes y la podemos resumir en 3 ideas fundamentales. Primero, cree que el hombre es un animal social por naturaleza. Segundo, el hombre en estado natural es obediente y fiel a su palabra. Y tercero, el hombre tiene derecho imparcial a la vida y a la protección. Llegamos entonces a lo que es Kant y el idealismo trascendental. Para Kant, hay que decir que es máximo exponente de la Ilustración alemana y que esta parte del idealismo trascendental lo denominó así para distinguirla del idealismo de George Berkeley. Abro paréntesis. Berkeley dice que no existe la materia, que todo es un conjunto de percepciones que imagina una mente. Cierro paréntesis. Por eso usaba una frase que decía: ser es ser percibido. Para aquellos que han visto la película de Matrix, ahí pueden ver parte de lo que es la filosofía de Berkeley. Todo está en la mente, nada existe en la realidad. Volviendo a Kant y a su idealismo trascendental, Kant, para esta doctrina, lo esencial es la afirmación de que el conocimiento humano puede referirse a los fenómenos y no a las cosas en sí mismas. Cosas en sí mismas son los objetos tal cual son, sin la percepción del conocimiento humano. A eso se refiere Kant, cosas en sí mismas, objetos tal cual son. Cuando habla
sobre los fenómenos es a la posibilidad del sujeto que conoce ese objeto, o sea, el sujeto es quien va conociendo al objeto, no el objeto quien conoce al sujeto. Cito el Diccionario de Filosofía en la página 91 de 1984, donde hace una dualidad entre lo que son las cosas en sí y las cosas para nosotros. Para Kant, las cosas en sí son las cosas tal como existen por sí mismas, con independencia de nosotros y de nuestra conciencia. Y las cosas para nosotros son las cosas como se revelan al hombre en el proceso de conocimiento. Como dije anteriormente, no es el objeto conocido, sino el sujeto. Bien, continuamos con lo que es la filosofía moderna. Llegamos a la filosofía en los siglos XIX y XX, en la persona de Auguste Comte y el positivismo. Debemos decir que Comte fue el fundador de la filosofía positivista o positivismo, la cual exalta la ciencia y la técnica que se dieron en el siglo XX. Entonces, a raíz o en consecuencia a qué surge el positivismo, surge como consecuencia del gran desarrollo que alcanzan las ciencias en la naturaleza, que Comte llama ciencias positivas, expresada a través de leyes precisas y rigurosas, cuya finalidad es establecer relaciones constantes entre los hechos. Comte considera que en la sociedad opera lo que llama la ley de los tres estados o estadios, según la cual la humanidad atraviesa por tres etapas sucesivas, a saber, aquí en esta parte solo cito los tres estados. Primero, el estado teológico. Segundo, el estado físico. Y por último, el estado positivo. Comte dice que el estado positivo es el estado superior. En él se explica la realidad acudiendo a las ciencias positivas. ¿Qué busca el positivismo? Busca explicar los hechos mediante la formulación de sus leyes y por tanto renuncia a las entidades y principios metafísicos. Todo debe ser sometido a hipótesis y experimento para comprobar su validez. Continuamos con lo que es la filosofía existencial o existencialismo. ¿A raíz de qué se da dicha filosofía? Esta filosofía nos presenta al hombre de carne y hueso, el hombre que sufre, el hombre que muere, el hombre que se destruye a sí mismo. Una frase: el hombre es el lobo para el hombre. Podríamos definir el existencialismo como un movimiento filosófico que resalta el papel crucial de la existencia, de la libertad y la elección individual, que gozó de gran influencia en distintos escritores de los siglos XIX y XX. Citamos los principales filósofos existencialistas. Tenemos a Pascal, Kierkegaard, Nietzsche y Sartre. Entre los temas principales de los filósofos existencialistas tenemos primero individualismo moral, subjetividad, elección y compromiso, temor y angustia. Llegamos al final de nuestro repaso de filosofía general. Estudien la guía que está con mayor detalle, tiene más información. Nos veremos en el examen final.